Hola niños, espero que estén muy bien. El día de hoy vengo con una clase demasiado entretenida para ustedes de la asignatura más hermosa que tiene el currículum nacional, que son las ciencias naturales, pero no le cuenten a los otros profesores, que esto quede entre nosotros, ¿ya? La ciencia, chiquillos, a nosotros nos permite estudiar todo lo que nos rodea. Si de repente queremos estudiar el espacio, si de repente queremos estudiar el fondo de la Tierra, si queremos estudiar los volcanes, las rocas, fósiles, chiquillo, con las ciencias naturales podemos estudiar absolutamente todo, entonces por eso es tan fascinante. Incluso también podemos estudiar y saber un poquitito más acerca de cómo estamos formados nosotros y qué son las células y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, mucha atención para el día de hoy porque traigo una clase así que los va a dejar bien entusiasmados. Vamos a comenzar. Hoy día yo les voy a hablar de una estructura que tiene la célula, que tengo por acá, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en esto el día de hoy. ¿Y qué es esto? Es el núcleo celular, ¿ya? Acá tengo una imagen así, pero muy grande de la célula, porque las células son muy microscópicas. Tenemos muchas estructuras y organelos que componen la célula y hoy día entonces nos enfocamos en el núcleo celular. Bueno, mi nombre es Nadia Valenzuela y esta clase va con mucho cariño para todos los niños de octavo de la comuna. Vamos entonces. El objetivo del día de hoy consiste en que usted tiene que describir el rol que cumple esto. Va a describir el rol que cumple el núcleo celular en la diferenciación y las funciones que tienen las células. ¿Qué rol cumple esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está ahí? ¿Qué hay adentro de eso? Y eso es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Y antes de comenzar, yo hoy día les quiero hablar acerca de un concepto que, si bien es cierto, yo lo escuché por primera vez cuando yo tenía 16 años. Había poca información, había poca bibliografía, había poca difusión acerca de este concepto, que es un poco complejo de entender para una persona que está en pleno proceso de crecimiento. Y en el colegio tampoco había mucha información, que ese concepto es la clonación. Pero antes de comenzar con ese concepto, yo les quiero explicar esto. Para que se forme un ser humano, para formar vida, eso ocurre en la fecundación, y para que ocurra la fecundación se necesitan dos células sexuales, ¿ya? Una célula sexual la da la mujer, que es el ovocito, y la otra célula sexual, el espermatozoide, que es la célula sexual masculina. Estas dos células, como vimos, tienen un núcleo y estos dos núcleos se fusionan, este núcleo, ¿ya? Se fusionan y se me va a formar un cigoto, que es una célula que posteriormente se va a comenzar a dividir en muchas células más hasta que se transforma en una mórula, que es muy similar a una mora, a la fruta, ¿ya? Cuando ocurre este proceso en la reproducción sexual, cuando se necesita una especie femenina y una especie masculina, se habla de que se formó un ser humano. De esta forma, nosotros nacimos. Pero sin embargo, el día de hoy yo a ustedes les quiero contar la historia de una oveja. Que una oveja no fue fecundada y no fue reproducida a través de la reproducción sexual, ¿ya? A ella la formaron unos científicos a través de un medio que tiene un nombre un poquito extraño. Pero ellos hicieron pruebas de laboratorio e hicieron lo siguiente. Miren, yo ahora les voy a explicar. Y ese proceso que hicieron los científicos se llama clonación. Ellos hicieron de aquí una manipulación de esta parte de la célula. Dijimos que la célula es microscópica, muy pequeñita. Entonces con unos microscopios muy potentes, ellos empezaron a manipular esto. Vamos a ver. La clonación, chiquillos, ese es el concepto del cual vamos a hablar hoy día y que tiene que ver con nuestra oveja, que es muy famosa y que se llamaba Dolly, es el proceso mediante el cual de manera no sexual, es decir, no participa ningún espermatozoide ni ningún ovocito, se obtienen células. Y esas células, moléculas u organismos son idénticos a los ya desarrollados, ¿ya? Entonces, fecundación, a través de la reproducción sexual, yo puedo tener un ser humano, pero necesito una célula sexual femenina y una célula sexual masculina.
Sin embargo, en la clonación se obtienen células, pero no de esta forma. Y esas células tienen características propias de organismos que son idénticos a los ya desarrollados. Un clon es un organismo copia en cuanto a su genética y lo que primero que se clona son las células y lo que se necesita es la secuencia del ADN del organismo. Adentro de este núcleo se encuentra la información genética, el ácido desoxirribonucleico, toda la información genética, toda nuestra esencia, todos los genes que son heredables se encuentran acá. ¿Ya, chiquillos? Entonces, a través de la clonación se manipula esto y se sacan copias iguales, idénticas al organismo que está, del cual ellos se inspiraron en sacar. Miren, y esto funcionó así. Les presento la oveja Dolly. Ella nació en el año 1996, pero cuando ella tuvo 7 meses de nacida, recién ahí, nació en Escocia, los científicos dieron la noticia al mundo. Estamos hablando del año 1996, como yo digo, no había como tanta información de esto, pero sin embargo en Escocia 2 científicos se aventuraron y dijeron, ok, clonemos, saquemos una copia idéntica y hagamos una oveja. Así. Y se transformó en el primer mamífero clonado en el año 1996, aunque 30 años atrás hubo otro señor que se aventuró a clonar ranas, ¿ya? Una rana africana. Él también hizo un proceso muy parecido a este que hicieron con la Dolly, y en ese tiempo a este científico realmente toda la gente, la ética y la moral de la sociedad se le fue encima, que no podían andar clonando seres vivos. Entonces, 30 años después se aventura esta gente en Escocia y el 5 de julio del 96 usaron un método que se llama transferencia nuclear de células somáticas. Utilizaron esa técnica para clonar, para hacer un ser vivo. Miren, vamos a observar, yo aquí les voy a explicar. Utilizaron una oveja que es una raza Dorset, que es una oveja blanca, pero esta oveja estaba muerta. Entonces cuando la oveja estaba muerta, le sacaron de una ubre o de su glándula mamaria, sacaron una célula. Extirparon la célula de ahí. Posteriormente ocuparon una oveja escocesa de cara negra. Fíjense bien, son ovejas totalmente distintas. A ella fue la oveja donante del ovocito. Le sacan un ovocito, lo extraen, ella fue la oveja donante, y acá, por intermedio de muchos implementos tecnológicos, chiquillos, pensemos que esto es microscópico, se extrae el núcleo de la célula. Esta era la célula completita que le sacaron a esta oveja negra, a esta oveja escocesa de cara negra, cara blanca, ¿ya? Le sacan el núcleo y nos quedó esta célula, sin núcleo. Entonces, ¿qué hicieron acá? Esta ovejita, cuando le sacaron la célula desde la ubre, le extraen el núcleo también y ese núcleo de esta oveja lo implantan ahí. ¿Ya? Una vez que lo implantaron ahí, le hicieron transferencia o shock de electricidad a la célula en laboratorio. Y se pusieron a observar los científicos. ¿Y saben lo que pasó? La célula se empezó a dividir y se empezó a formar como esta mórula, esta mora que yo les digo a ustedes. Se empieza a formar esto, se comienza a desarrollar el embrión, se transforma la mórula y aquí ocuparon a otra oveja. O sea, en este proceso no hay ningún macho, ¿ya? Solamente ovejas. Entonces, cuando ya tuvieron la mórula, la implantaron adentro del útero de esta madre receptora, que era otra oveja escocesa de cara negra. Esperaron el tiempo suficiente, el embarazo se llevó a buen término y nace la oveja Dolly con cara blanca. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué nació con cara blanca? ¿Por qué no nació con cara negra? ¿Por qué sacaron células de una ubre que no es una célula sexual?
chiquillos, empezaron a haber muchas preguntas. La ciencia, cuando ya tuvo, la ovejita Dolly tuvo 7 meses, la ciencia, pero los científicos, el periodismo científico, fue un boom noticioso en ese tiempo. Entonces empezaron ellos a explicar paso a paso cómo lo habían hecho. Entonces, de una oveja muerta, chicos, sacan célula, le sacan una célula sexual a una oveja que tiene la cara negra, y aquí es donde sacan el núcleo. ¿Qué dijimos que iba en el núcleo? Ah, es que acá va la información genética. ¿Por qué razón la oveja nació con cara blanca? Porque el núcleo de esta oveja, cara blanca, fue la que se puso ahí, fue la que se dividió, fue la que se transformó en mórula y fue la que se implantó al interior de esta oveja cara negra. Esta ovejita, ella solamente prestó su útero, nada más, ¿ya? Nace la Dolly con una ovejita que tiene la cara blanca y estos otros núcleos de la información genética que le decía que esta oveja tenía la cara negra fue sacada e implantaron el núcleo de la ovejita de cara blanca ahí. Entonces ahora está la información genética ahí de que la oveja tiene la cara blanca, debe tener la cara blanca, debe tener la cara blanca, y efectivamente nació una oveja con cara blanca. Miren, yo ahora quiero hacer una demostración que es súper poco científica, pero para que ustedes más o menos lo comprendan, ¿ya? Yo voy a utilizar huevos. Ustedes saben que el huevo es una célula que nosotros cuando comemos huevos estamos comiendo células sexuales de la gallina, pero es muy nutritivo, ¿ya? El huevo, si nosotros podemos observar, y si nosotros queremos hacer como una comparación con lo que ocurrió, con lo que hicieron los científicos, el huevo tiene una yema y tiene una clara. Entonces nosotros vamos a simular que la yema, lo de color amarillo, es el núcleo de esa célula. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Aquí tenemos la célula que sacaron de la ubre mamaria de la primera ovejita que estaba muerta, y acá está la célula sexual que sacaron de la oveja escocesa con cara negra. ¿Ya? Aquí dice cara negra. Entonces, tomaron unos instrumentos pero muy delicados, como esta botella, e intentaron succionar toda la información genética de la ovejita de cara negra. Entonces, ¿cómo lo hicieron después? Nuevamente toman ahora de la ubre, de la célula de la ubre de la ovejita de cara blanca, la unen con, ahora, estamos haciendo eso, y esto, ellos ahora le aplicaron mucha electricidad, unos shocks eléctricos tan fuertes, chiquillos, que la célula se empezó a transformar en un cigoto y comenzó a dividirse. Entonces, yo le iba a colocar un poquito de colorante para que pudiésemos distinguir. Entonces, este era el núcleo de la célula de cara negra y esto se desechó, ¿sí? Y quedó acá el núcleo de la célula de la oveja que tenía la cara blanca, y por esa razón la oveja Dolly nació con la cara blanca. ¿Por qué razón? Porque aquí en el núcleo celular va toda la información genética, absolutamente todo, chiquillos. Color de ojo, color de pelo, el tamaño, quizás alguna enfermedad que pueden tener nuestros papás y que se heredan, ¿ya? El tipo de la uña, la forma en que vamos a tener la cara, exactamente todo eso va almacenado aquí, ¿ya? Miren. Vamos a observar este video en donde se explica con mayor atención lo que estamos haciendo. La clonación de la oveja Dolly.
La clonación de organismos es la obtención de un individuo, animal o planta genéticamente idéntico a otro. El 5 de julio de 1996 se obtuvo la oveja Dolly a partir de células de un adulto. La técnica empleada implica la participación de 3 madres y ningún padre. De una oveja blanca, primera madre, se extrae una célula de una glándula mamaria que es cultivada en el laboratorio y que posee la información genética que tendrá la oveja Dolly. De una oveja de cabeza negra, segunda madre, se cogen óvulos no fertilizados a los que se extrae el núcleo celular. Esta célula, que no contiene información genética, se fusiona mediante descargas eléctricas con la célula mamaria cultivada en el laboratorio. Como consecuencia, la célula mamaria se une al óvulo y comienza a dividirse, ya que las descargas eléctricas producen un efecto similar al de la fecundación. El embrión obtenido en el proceso se implantó para su desarrollo en el útero de otra oveja de cabeza negra, tercera madre, que dio a luz a Dolly, clónica de la oveja adulta inicial, la primera madre. Ya, ahí podemos observar a la oveja Dolly, fue la oveja más famosa del mundo. Ahí observamos a un científico, participaron de este estudio y de esta investigación y de esta experimentación, participaron 2 científicos, pero él fue siempre el que daba la cara y que daba las entrevistas. Lo otro que yo les quería comentar es que la oveja a la cual le sacaron un poco de células mamarias de la ubre, esa oveja muerta, había fallecido a los 6 años, ¿ya? ¿Y qué pasó? La oveja Dolly, cuando yo tenía 23 años, la oveja Dolly falleció. Exactamente a los 6 años, que igual había fallecido la otra oveja que le había donado su célula con el núcleo celular. Y ahí se armó mucha especulación de que a lo mejor los organismos clonados tenían poca expectativa de vida, porque una oveja de esta raza vive aproximadamente de 9 a 11 años. Y la oveja Dolly murió a los 6 años con enfermedades de una oveja abuela, digámoslo así. Artritis, con neumonía, y posteriormente se descubrió que murió de cáncer al pulmón. Entonces, lo que podemos observar ahí, la oveja la disecaron y ahora está puesta en un museo de Escocia para que todo el mundo sepa que en el año 1996 fue clonada este tipo de ser vivo, el primer mamífero en la historia de la humanidad. Aquí en Chile también hemos tenido algunos intentos no tan fallidos de clonación y esos se han llevado a cabo en las universidades, ¿ya? Ahora, ahí tenemos, este es un video cortito acerca de... Hicieron falta 277 intentos para conseguir 29 embriones. Solo uno acabó siendo Dolly. Nacía hoy hace 20 años por transferencia nuclear. Los científicos extrajeron el núcleo de una célula de oveja, donde está la carga de ADN, y la transfirieron a un óvulo sin núcleo. Es una técnica muy nueva, decía entonces el creador de Dolly. Todavía tiene mucho margen de mejora. Dolly abrió la puerta a una nueva era. Se han clonado caballos de carreras, cerdos, cabras o perros. Ya utilizado para resucitar especies extintas, donde hay tejidos congelados y que se pueden poner en cultivo. Sin su impulso, Yamanaka no habría descubierto las células iPS, extraíbles de cualquier tejido. Se modifican genéticamente para convertirlas en células madre capaces de formar 200 tipos distintos de células adultas. Es el camino hacia el tratamiento médico a medida. Que cada persona tenga un tratamiento personalizado a ella en sus características fisiológicas, y eso tanto en reproducción como en cualquier otro ámbito es lo que vamos a tener en breve. Disecada se exhibe hoy en un museo de Edimburgo. Su nacimiento dejó boquiabierto a medio mundo, pero no mereció el premio Nobel. ¿Y saben lo más curioso? Siempre hay grupos ambientalistas que estaban muy enojados por lo que la ciencia había desarrollado y había hecho con la oveja Dolly, que una noche se metieron a un corral para robarse la oveja Dolly como una forma de protestar, y adivinen qué, no la pudieron distinguir entre todas las ovejas que estaban. Entonces eso quedó como una anécdota. Todos los ambientalistas y la gente que estaba en contra de esto lamentablemente se fue detenida, y eso hace pensar de que la oveja Dolly era
igual a todas las otras del rebaño. Chiquillos, yo espero que les haya gustado mucho esto y en la próxima clase vamos a comenzar a seguir ahondando un poco acerca de todo lo que tiene que ver con el núcleo celular. Y aquí yo voy a dejar un par de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ocurre la fecundación normal? Lo vimos acá, ¿ya? ¿Por qué nació una oveja con la cara blanca? Lo vimos aquí. ¿En qué región de la célula se encuentra la información genética que determina los rasgos o las características de los individuos? Lo vimos aquí. Y ustedes consideran, esto es una opinión personal, ¿consideran ustedes relevante que la oveja de 6 años haya desarrollado enfermedades de una ovejita abuelita adulta, de una ovejita como de 11 años, en circunstancia que ella solamente tenía 6 años cuando falleció? Y esta también es una opinión personal que me gustaría que ustedes dejasen por ahí plasmada. ¿Qué opinan ustedes de la clonación? ¿Será algo positivo? ¿Será algo negativo? ¿Será que la ciencia está avanzando tanto que a futuro quizás se pudiesen clonar humanos? ¿Sacar copias idénticas de un humano y tener un ejército de humanos? Ahora, hay otros científicos que están en contra de la clonación, otros que están a favor. Los que están a favor dicen, a través de este proceso nosotros podríamos tener un banco de órganos. Entonces, en vez de que las personas estén donando sus órganos, cuando falla en alguna otra persona, nosotros tenemos órganos de repuesto acá. Entonces, este tema da para mucho que hablar. ¿Y saben qué? ¿Saben aquí cuál es el actor principal de todo esto? Es esto, el núcleo de la célula. Entonces, chicos, y como última actividad, y que les quede bien bonito, yo les pediría que ustedes dibujaran en su cuaderno el proceso de clonación de la Dolly. Cuando salía la oveja acá, la oveja carita blanca, la oveja carita negra, cuando extrajeron los ovocitos. Eso me gustaría que ustedes dibujaran en su cuaderno. Les doy las gracias y espero que con esta clase haya quedado demostrado que las ciencias de verdad que son, pero así, muy, muy fabulosas. Nos vemos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Chao, chicos.